Vamos a sumar más voces a este análisis el día después de las PASO. Vamos a saludar a Maximiliano Aguiar, que es consultor político. Maximiliano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Marina? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por este tiempo con nosotros. Maximiliano, ¿cómo se lee el fenómeno Milei? ¿Es la expresión del voto bronca o hay allí un voto pensado, un voto ideológico? ¿Hay la construcción de un nuevo emergente en la política argentina? Claramente hay un nuevo emergente, es Javier Milei, pero lo interesante es el electorado, o a mi juicio desde la perspectiva sociológica, es el electorado que apoya a figuras como Milei. Lo cierto es que los componentes del voto siempre son emocionales y racionales, ¿no? Con lo cual, en ese contexto hay una mirada sobre el voto de Milei que tiene que ver con un elemento expresivo. Milei como expresión de molestia ante las dos coaliciones mayoritarias de las últimas décadas en la Argentina que no han dado, o que para muchos argentinos no han dado soluciones a sus problemáticas de base. En ese contexto, digo que no es un contexto nuevo, en la Argentina sucedió en su momento en 2001, se expresó en 2003, pero se expresó sobre todo con una enorme fragmentación y un voto en blanco. En este caso, esa molestia ciudadana, sobre todo en los sectores más jóvenes de clase media y media baja de la Argentina, encontró una expresión en canales institucionales que es la figura de Javier Milei. ¿Tiene elementos emocionales? Sin ninguna duda, pero también es la expresión de la necesidad de búsqueda de varios sectores sociales de una nueva alternativa. La relevancia que tiene no es menor, pensando en que rompe con 20 años de bicoalicionismo en la Argentina. Digo, en alguna etapa fue la Alianza, luego fue Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, pero lo cierto es que por primera vez en muchos años aparece una tercer fuerza competitiva y esto en alguna medida reconfigura todo el mapa mental de los argentinos en términos políticos y el mapa analítico. Quiero consultarle si Javier Milei tiene un piso y un techo, o si puede resultar electo presidente en primera vuelta, si se puede resolver la presidencia en las próximas elecciones generales del 22 de octubre. ¿Cómo lo ve? Veo difícil que se defina en primera vuelta, no imposible, pero sí difícil que se defina en primera vuelta porque ha quedado configurado un espacio casi de tercios perfectos. Para que alguno de los tres, entre ellos, por ejemplo, Milei, pudiese ganar en primera vuelta en las generales, debiera ganar con el 45% y más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Es difícil, ya que cualquier figura debiera crecer 15 puntos respecto de lo que ha sacado actualmente, es obtener un 50% de votos más de los que ya obtuvo, cosa que no se ve simple en términos generales. Pero lo cierto es que la política argentina se ha transformado en política de muy corto plazo. ¿Por qué? Porque el resultado de esta elección ha tenido ya implicancias muy fuertes. Hay que pensar en el precio del dólar el día de hoy, en los resultados dentro de la interna de Juntos por el Cambio, etcétera, que hacen un poco impredecible esto, pero sí, en principio podemos pensar lo siguiente. Si bien el gran ganador, sin ninguna duda, es Javier Milei, y es una sorpresa en términos electorales en la Argentina, viendo la historia argentina, que haya aparecido con semejante fuerza, cualquiera de los tres puede clasificar a un potencial balotaje en la general. ¿Por qué? Porque las diferencias de 2 o 3 puntos entre uno y otro hace que cualquier movimiento, cualquier error de uno, podría hacer que los otros dos pasen. ¿Puede pasar Milei con Bullrich? Sí. ¿Puede pasar Milei con Massa? Sí. También podrían pasar Massa con Bullrich, dependiendo un poco de los errores que pueda cometer cada uno durante esta etapa y de la reconfiguración del mapa político y, desgraciadamente para la Argentina, de las variables económicas que suelen tener una presencia muy fuerte en lo electoral junto con las variables de seguridad. Lo que sucedió en la última etapa muestra a las claras el nivel de influencia que tuvieron estos elementos en lo que terminó sucediendo el último domingo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en los próximos 2 meses? ¿A dónde van a apuntar los candidatos para buscar esos votos que no tienen y poder consolidar el 40 o el 45% que necesitan para poder ganar en primera vuelta o consolidarse como los candidatos más votados para llegar a una eventual segunda vuelta? A ver, empezando por Milei, Milei tiene un dilema, ¿no? Milei llegó hasta acá por ser disruptivo, por ser expresión de una rebeldía de algunos sectores sociales que en algunas épocas se volcaban hacia la izquierda, las opciones de izquierda, y hoy aparecen más cercanos a una opción como la de Milei. Y lo cierto es que cuando intentó en las provincias acercarse al establishment político, no le fue muy bien. Con lo cual, si se modera mucho Milei,
tiene el peligro de perder su base sólida de sustentación. Si no se modera nada, tiene el peligro de de ser víctima de la campaña del miedo, cosa que ya sucedió en la Argentina y que puede tener éxito ante el susto, sobre todo de sectores moderados, que puede generar la figura de Milei. El caso de Patricia Bullrich, también sus desafíos son múltiples. Por un lado, tratar de retener los votos moderados de su rival interno, Horacio Rodríguez Larreta, que podrían irse quizás algunos de ellos hacia el masismo, suturar internamente aquello que fue una interna muy dura, que les costó mucha energía, diré, y muchos votos en esta etapa, y al mismo tiempo tratar de comer algún voto de Milei que en unas perspectivas, sobre todo en algunas temáticas económicas y de seguridad, en las cuales tienen algunas similitudes, podrían virar hacia ese lugar. El desafío de Massa es otro. El desafío de Massa es sostener la economía con variables medianamente ordenadas, mínimamente ordenadas, hasta las elecciones y tratar de generar una posición de centro, del centro derecha moderado a la centro izquierda, que les permita decir, de un lado está la derecha y de otro lado estamos nosotros. Claro. Hacer una campaña quizás más parecida a la que hizo Kicillof que a la que hizo el propio Massa en las PASO. Bien. Muchísimas gracias, Maximiliano. Ha sido muy amable. Un placer hablar con ustedes. Un gran abrazo.